De todas maneras, la vamos a volver a ver en la clase de repaso del 30. Este es el link nuevo para la clase del 30, esta es la última que vamos a tener, va a ser una clase de repaso y vemos consultas. De todas maneras, me pueden seguir escribiendo hasta el día del examen. Entonces seguimos en el trabajo práctico número 12, vamos con el ejercicio 3, que como se fijan solo tienen que hacer el asiento de cierre, así que es muy cortito. Ustedes tienen un enunciado como este, en donde al cierre de un ejercicio, en este caso 2019, el 31/12, les dan un balance de sumas y saldos del municipio de La Viña. Tienen las cuentas, el debe y el haber, y los saldos antes del asiento de cierre de las cuentas patrimoniales y de las cuentas presupuestarias. Es decir, esta es la forma corta de resolver este tipo de ejercicios, y sería solo ver el último paso que ustedes tienen ahí en el listado de pasos que le di para resolver este ejercicio. Sería el paso 10, solo el asiento de cierre. Les piden que hagan las registraciones patrimoniales y presupuestarias, el estado de situación patrimonial al cierre. Les dice que al cierre del ejercicio 2018 el patrimonio era 14.100 pesos. Es decir, el de inicio del 2019. Entonces, fíjense, cuando a ustedes les toque un ejercicio como este, lo primero que van a hacer es agarrar ese listado de cuentas del balance de sumas y saldos, y van a separar las cuentas que son presupuestarias de las cuentas que son patrimoniales. En las presupuestarias vamos a tener de dos tipos. Unas que vamos a usar para el resultado presupuestario y unas que vamos a usar para el resultado final. Entonces las van leyendo y van separando las que son importantes y tienen que identificar. Entonces, bueno, patrimonio, saben ustedes que es patrimonial, pero ustedes no la van a estar cerrando esta cuenta, así que no la marcan. Todas estas cuentas de orden tampoco les interesan en mayor medida porque no les va a afectar el resultado, que es lo que se pretende hacer en el asiento de cierre. Las siguientes fuentes financieras, esas sí la marcan, y es una cuenta importante, y la marcan para acá, como cuenta presupuestaria, y esta va a ser una cuenta presupuestaria que la vamos a utilizar para sacar el resultado presupuestario, que dice que tiene un saldo deudor al cierre del ejercicio antes del asiento de cierre de 16.500 pesos. Seguimos leyendo, y la siguiente cuenta es Banco Macro, cuenta corriente, 15.900 al debe. Bueno, esa es una cuenta patrimonial, así que la marcan acá como activo, ahí al costadito, anoten con lápiz en el enunciado o en un parcial, si tuvieran, o en una hoja. La siguiente es créditos autorizados a aplicaciones financieras con 13.000 pesos de saldo acreedor. Esa es una cuenta presupuestaria y es una que vamos a usar para el resultado presupuestario. Luego dice obras en ejecución, galpones con 16.000 pesos al debe. Esa no es presupuestaria, es una cuenta patrimonial de activos, que la señalan como patrimonial para el de refundición de cuentas patrimoniales. Este resultado financiero previsto del ejercicio se va a cerrar con este financiamiento neto previsto. Van a tener el mismo saldo y simplemente les van a invertir. Pero no les interesa porque no les afecta el resultado. Deuda interna consolidada. Esta es una cuenta que es un pasivo, es una cuenta patrimonial, es una deuda, y tiene saldo acreedor de 3.100 pesos. Luego viene cuentas a cobrar, 2.300 pesos de saldo al debe, no es una cuenta presupuestaria, es una cuenta patrimonial. Equipos de computación la tienen con saldo deudor 4.000 pesos al cierre del ejercicio antes del asiento de cierre, cuenta patrimonial de activo. Variaciones patrimoniales es la que sigue. La tienen con saldo acreedor de 4.400 pesos. Esta es una cuenta presupuestaria
Y a diferencia de las dos que vimos antes, esta va a influir, pero en el asiento que determina el resultado final, no el presupuestario. Luego tienen deuda Banco Mundial, es una deuda, es un pasivo, por lo tanto tiene saldo acreedor, es patrimonial, pasivo. La siguiente que tienen dice deuda interna contingente, que no es más que los residuos pasivos del ejercicio anterior. También no estamos en 2019 y esta es del 2018. Los residuos pasivos son pasivos, solo que son pasivos contingentes que pueden o no presentarse, pero no dejan de ser pasivos, y tiene por supuesto entonces saldo acreedor, 3.000 pesos en este caso, y esta es una cuenta que les va a influir en el resultado final. ¿Por qué? Porque estos residuos pasivos, que son del ejercicio anterior, si yo estoy al 31/12 del 2019, que es el caso nuestro en este momento para este ejercicio, si ustedes recuerdan lo que dice la ley de contabilidad, estos residuos pasivos caducan cuando transcurre un año desde su constitución. Estos han sido constituidos en 2018. Si estamos en 2019 al 31/12 y estos residuos pasivos no han sido ejecutados, caducan, es decir, no tienen más valor. Como esto era una deuda que iba a tener que pagar el Estado y el proveedor no prestó el servicio o no entregó el bien, es como si fuera una ganancia, porque esta deuda va a caducar, va a desaparecer. Por eso es que juega acá en el resultado final del ejercicio. Bueno, financiamiento neto previsto siempre la van a cerrar con esta, con resultado financiero previsto del ejercicio, siempre van juntas, siempre van a tener el mismo saldo, pero si una tiene deudor, la otra va a tener acreedor y viceversa. Luego tienen esta que dice deuda interna contingente, residuos pasivos del ejercicio. Bueno, esta es la misma que esta, pero en vez de ser ejercicio anterior, es decir, los del 2018, son los del corriente ejercicio, es decir, compras de bienes o servicios que hicieron con la ejecución presupuestaria de este año, del año al que corresponde el ejercicio, que han quedado sin proveer, es decir, no están caducos, no van a caducar, estos van a caducar en el 2020. Entonces es un pasivo simple, ¿sí? Hay que esperarlos un año, al igual que estos. Tiene saldo acreedor, por supuesto, de 6.000 pesos, según lo que indica acá el enunciado. Luego tienen créditos autorizados. Esta era una de las cuentas presupuestarias que iban a jugar en la determinación del resultado presupuestario o del resultado final, en este caso del resultado presupuestario. Tiene 9.800 pesos al debe, así que seguramente la estarán acreditando. Y luego tienen deuda interna a corto plazo, que son los libramientos a pagar del ejercicio 2018. Habíamos visto cuáles eran las cuentas que impactaban en el resultado final del ejercicio. En el ejercicio anterior que vimos, esta cuenta no la teníamos con saldo ni la habíamos utilizado porque no les había quedado ninguna orden de pago del ejercicio anterior que ustedes no pagasen en el ejercicio que estaban ejecutando. Si les llega a quedar saldo de libramientos a pagar, es decir, órdenes de pago que corresponden al ejercicio anterior, estas también, transcurrido el año, es decir, finales del 2019, que es el caso de este sumas y saldo que tenemos acá, también caduca. Entonces, también es tenida en cuenta a la hora de hacer el asiento de refundición. Es también un pasivo y en este caso son 7.500 pesos al haber. Bueno, una vez que ustedes agarren el sumas y saldo que les toquen y clasifiquen las cuentas, vamos a agarrar primero las que van a participar del asiento de resultado presupuestario y de resultado final. Entonces, son fuentes financieras, créditos autorizados a aplicaciones financieras,
Esta, una tiene saldo deudor de 16.500, la otra tiene saldo acreedor de 13.000. Estas van a jugar en el asiento del resultado presupuestario. Después tienen variaciones patrimoniales, como dijimos, y deuda interna contingente, residuos pasivos del ejercicio anterior, que estos caducaron ya. Ambas las tienen con saldo acreedor, una en 4.400 y la otra en 3.000. Estas participan de la conformación del resultado final, ¿sí? Así que estas van a estar en el segundo asiento después de determinar el resultado presupuestario. Y la otra que va a estar participando aquí en estos dos asientos, que son los más importantes, es créditos autorizados, que tiene 9.800 pesos de saldo deudor y sí participa en los asientos de resultado presupuestario y resultado final, impacta. Esta va a impactar a través del resultado presupuestario. Entonces, una vez que las separamos, vemos cuáles de esas que participan en la conformación del resultado presupuestario final son las que van al resultado presupuestario. Tenemos estas tres. Entonces veamos. Tienen fuentes financieras, saldo deudor 16.500. Así que lo que van a tener que hacer es mandarla al haber para cancelar y dejarla saldada. Si tiene 16.500 al debe. Entonces, A, fuentes financieras, 16.500. Luego tienen créditos autorizados a aplicaciones financieras, tienen al haber 13.000. Entonces lo que van a hacer es debitarla. La tienen debitada acá, créditos autorizados, aplicaciones financieras. De esta manera ya tienen canceladas estas dos cuentas. Y luego tenía créditos autorizados que la tienen con saldo deudor de 9.800. Entonces lo que van a tener que hacer es acreditarla para que se les cancele el saldo de esta cuenta. Y la tienen acá, a créditos autorizados 3.800. Para que queden debe e igual haber ambas columnas equilibradas, la diferencia de eso va a ser el resultado presupuestario y es así como lo van a obtener por diferencia. Entonces van a calcular qué es lo que corresponde poner aquí para que debe les quede igual a haber. Y así van a tener el resultado presupuestario, el asiento de resultado presupuestario. Lo siguiente que tienen que hacer es cargar ese resultado presupuestario al resultado final y a la vez tener en cuenta otro tipo de transacciones y operaciones que van a impactar ese resultado final. Entonces habíamos dicho que fuentes financieras, créditos autorizados y aplicaciones financieras formaban parte del resultado presupuestario. Y estas dos, variaciones patrimoniales y deuda interna contingente, residuos pasivos del ejercicio 2018, que son residuos pasivos del ejercicio anterior que ya están perimidos o caducos, estas dos van a formar parte del resultado final. Tienen 4.400 al haber, en el caso de variaciones patrimoniales, y en el caso de los residuos pasivos caducos del ejercicio anterior, tienen 3.000 pesos al haber. Entonces, lo primero que voy a hacer es, si no lo tengo puesto, si esta cuenta yo no la tengo colocada como residuos pasivos caducos o perimidos, lo primero que voy a hacer es cancelar esta cuenta que tiene saldo acreedor, la voy a debitar y la voy a mandar a residuos pasivos o deuda interna contingente de compromiso perimida, es decir, no es más que los residuos pasivos del ejercicio anterior caducos, ¿sí? Y ahora sí, les queda ver qué van a hacer con variaciones patrimoniales, que tenía saldo acreedor. Entonces, si tiene saldo acreedor, la tengo que debitar. Por otro lado, yo tenía residuos pasivos del ejercicio anterior que, como había transcurrido un año, han perimido. Entonces, la sacaba de deuda, la hacía perimir
me quedaba con saldo acreedor y ahora la debito para cargarla al resultado final. Y por otra parte, habíamos visto en el primer asiento que el resultado presupuestario lo habíamos obtenido por diferencia y era de 13.300 pesos saldo deudor. Así que ahora lo voy a acreditar. Y para que me queden ambas columnas iguales, por diferencia voy a obtener el resultado final, que en este caso va a ser de 5.900 pesos al debe. Es decir, que es una pérdida. Y finalmente lo que tenemos que hacer es cargar ese resultado final que lo obtuvimos acá en el asiento anterior, que es una pérdida porque está el debe de 5.900 pesos, para cargarlo al patrimonio, la voy a acreditar para saldar la cuenta y cargar ese saldo al patrimonio. Y acá tienen el asiento, la contrapartida va a ser patrimonio. Si al patrimonio lo debito, estoy haciendo un patrimonio menor al que yo tenía al inicio. ¿Por qué? Porque justamente es una pérdida la que obtuve en el ejercicio. Luego van a cancelar el resto de las cuentas. Estas dos les dije que se cancelan juntas, resultado financiero previsto del ejercicio y financiamiento neto previsto. Esta la tenían con saldo acreedor de 500, así que la debitan. Esta, financiamiento neto previsto, la tenían con saldo deudor, así que la acreditan. Ambas van a tener el mismo saldo, pero en sentido inverso. Y luego van a cancelar las provisiones pendientes de recibir y provisiones a recibir, las cancelan juntas. En este caso tienen del ejercicio, que son estas del 2019, y tienen del ejercicio anterior porque tenían residuos pasivos del ejercicio anterior, que no es el caso del ejercicio que vimos en la primera clase. Las cancelan, las cuentas que tienen saldo deudor las acreditan, y las cuentas que tienen saldo acreedor las debitan. Y finalmente les quedan las cuentas patrimoniales. Las separan a esas cuentas patrimoniales que ya habíamos clasificado al principio, que es lo primero que tienen que hacer cuando tienen un ejercicio de esta naturaleza. Todas las que sean de activo las van a acreditar, están acá, y todas las que sean de pasivo las van a debitar. Y por supuesto el patrimonio también va a ir al debe. Entonces simplemente transfieren los saldos, las del activo al haber, las de pasivo al debe, e incluyen la de patrimonio. Y así hacen el cierre del ejercicio patrimonial. Finalmente les piden que hagan el ejercicio, el estado de situación patrimonial. Simplemente lo que tienen que hacer es, acá tienen el debe, acá tienen lo que va al activo, lo que tienen de saldo deudor, lo ponen acá, y en esta parte tienen todo lo que es la parte acreedora, lo que es pasivo, y les queda así, siempre activo igual a pasivo, un patrimonio neto. Si no les dan en el transcurso de los asientos las sumas del debe y el haber iguales, quiere decir que cometieron un error, y acá lo mismo para el estado de situación patrimonial de inicio, lo mismo para las sumas y saldos. Bueno, y después tienen ustedes un ejercicio domiciliario que tiene una particularidad, que es que tiene residuos pasivos del ejercicio anterior. Este ejercicio que ustedes tienen para desarrollar en sus domicilios también tiene otra particularidad, que es que tiene libramientos a pagar del ejercicio anterior que caducan. Tienen esas dos cosas como distintas de lo que habían, de lo que vimos la clase pasada.
Entonces, lo que van a tener de diferente es, van a resolver exactamente igual como resolvimos el primer ejercicio práctico que vimos, solo que cuando hagan la apertura de las cuentas patrimoniales, ustedes van a tener un dato ahí en el estado de situación patrimonial de inicio, que va a ser ese residuo pasivo del ejercicio anterior. ¿Sí? Entonces van a abrir esa cuenta, así como abren las demás al haberlas de pasivo, van a estar incluyendo esta, que va a ser de residuos pasivos del ejercicio anterior. Como tienen esta situación de tener residuos pasivos del ejercicio anterior, y es una situación que puede o no presentarse porque pueden o no recibir los bienes y servicios del proveedor, tienen que abrir el correspondiente asiento de cuentas de orden, que en el caso del ejercicio largo que vimos juntos primero, lo teníamos a este asiento, pero vacío porque no teníamos el caso que tuviéramos residuos pasivos del ejercicio anterior. Entonces, esa va a ser la primera diferencia que van a tener en el primer paso, que era abrir las cuentas patrimoniales. La siguiente situación que ustedes van a tener es que en ese ejercicio que a ustedes les dan, pueden suceder dos cosas. Los residuos pasivos del ejercicio anterior pueden ejecutarse, es decir, el proveedor me los puede traer, en vez de darme, por ejemplo, lo que me tenía que entregar en el 2020, me lo entrega en el 2021, pero lo está entregando. Entonces se están ejecutando esos residuos pasivos o se está ejecutando esa deuda contingente, es decir, esa deuda contingente ya no va a ser más contingente, va a ser una deuda real. ¿Por qué? Porque me entregaron los bienes y servicios, y si a mí me entregaron y yo los recibí en forma conforme, quiere decir que los tengo que mandar a pagar y pagarlos. Entonces ustedes van a tener que agregar un paso que va a ser, ustedes vienen haciendo las aperturas, hacen los asientos de modificación presupuestaria, hacen los de ejecución de recursos con sus variaciones patrimoniales, hacen los de ejecución de gasto con sus variaciones patrimoniales, y luego van a agregar que es la ejecución de los residuos pasivos del ejercicio anterior. ¿Y cómo va a ser ese asiento? Bueno, en primer lugar, lo que van a hacer es, pueden recibir todo lo que tenían en residuo pasivo del ejercicio anterior o parte. Si ustedes se fijan, acá están recibiendo parte, porque los residuos pasivos del ejercicio anterior, en este ejercicio que ustedes tienen que resolver en sus casas, era de 1.200 pesos, es decir, no reciben todos los bienes y todos los servicios, esta cuenta les va a quedar con un saldo de 200 pesos, que es el saldo que luego van a perimir estos residuos pasivos y es el que vimos en el ejercicio anterior que impacta en el resultado final. Entonces, lo primero que va a pasar es que cuando ustedes reciben esos bienes y servicios, se les va a generar que tienen que restar del saldo de esta deuda contingente, porque ya no tienen 1.200 pesos de deuda contingente por si el proveedor me entrega los bienes y servicios. Ahora tiene que ser 1.000 pesos menos. ¿Por qué? Porque les van a entregar bienes y servicios por 1.000 pesos. Cuando ustedes lean el enunciado, ahí en el punto 12 y 15 les dice que les proveen 700 pesos de, no sé si eran muebles y útiles, creo, y 300 pesos por otra provisión que había quedado pendiente. Así que tienen que disminuir esa deuda, porque ya no van a reclamar 1.000 pesos de los 1.200 que tenían, solo quedan 200 que no les están cumpliendo. Y esta es una disminución de pasivos, y las disminuciones de pasivos les generaban una variación patrimonial. Entonces ahí tienen el primer asiento que va a ser diferente. El otro asiento que va a ser diferente es que cada vez que yo utilizaba la cuenta residuos pasivos, era una cuenta que me decía o me advertía por medio de asientos de cuentas de órdenes que a mí me estaban debiendo la provisión de bienes y servicios.
Y por esa razón usaba este asiento de provisiones pendientes de entrega, provisiones a recibir del ejercicio, y en este caso ustedes tenían esta provisión, que es el primer asiento que vimos cuando hicimos la apertura, que tenían de distinto, que ustedes estaban abriendo la provisión de bienes y servicios por lo que no le entregaron el ejercicio anterior, y ustedes abrieron estas cuentas por 1.200 pesos. La abrieron provisiones a recibir del ejercicio anterior a provisiones pendientes de entrega. Entonces ahora dan vuelta el asiento para que queden 1.000 pesos menos, porque 1.000 pesos ya no tienen que reclamar, porque ya se los han entregado. Y lo siguiente que tienen que considerar es que cuando lean estas operaciones que están en el punto 12 y 15, parte de lo que les debían del ejercicio anterior eran unos muebles y útiles que ustedes habían comprado, que habían quedado comprometidos, pero no se habían mandado a pagar. Y en el ejercicio siguiente el proveedor se los entrega. Y estos muebles y útiles eran por 700 pesos. Acá hay un aumento de un activo sobre la línea en este caso. Los aumentos de activo les generan una variación patrimonial, así que ahí tienen la otra variación patrimonial generada en la ejecución de estos recibos pasivos del ejercicio anterior. Y finalmente les dejo cómo les tiene que quedar el asiento de cierre para que ustedes hagan el ejercicio y vean si les sale. Se los dejo para que saquen foto a las pantallas, pero las tres diferencias que van a tener van a ser las que vimos. Todo lo demás va a ser exactamente igual. Fíjense que cuando hagan las sumas, incluso en el mismo registro diario, la suma del debe y el haber de todos los asientos, tienen que dar sumas iguales si no cometieron un error. El de saldos también le tiene que dar igual. Acá en estas que están en la parte patrimonial, siempre van a ser del ejercicio, nunca van a ser del ejercicio anterior. Bueno, y eso es todo lo que tenemos para ver hoy. Ese era el último ejercicio, el 3 que nos había quedado pendiente. Y esta es la última clase que vamos a tener el 30 de repaso. Les hice un resumen de lo más importante del trabajo práctico 9, 10, 11 y 12. Y vamos a ver ese repaso de lo que es más importante que suele evaluarse de esta segunda parte. Bueno, eso es todo, chicos. Ustedes nos vemos el 30 y me pueden mandar mails con consultas hasta el 30 y después del 30, antes del 8, que en principio es cuando quedó el parcial dispuesto. Todavía no están los links para las plataformas Zoom, así que todavía no tenemos la distribución de aulas, y cuando esté supongo que estará publicándose en plataforma. Profe, Sí. ¿los horarios de los parciales tampoco están establecidos? Y lo que pasa es que nosotros tenemos una idea, pero después dependemos del ingeniero Soto. Si él no tiene el lugar, porque tiene todo tomado, no les podemos poner el horario que teníamos pensado, ¿me entienden? A veces queremos poner un horario y les avisamos un horario y después el ingeniero Soto no nos puede dar ninguna plataforma. Así que en principio serían esos los horarios, a las 6 de la tarde y a las 10 de la mañana. Pero hasta que no tengo el link del Zoom, y no es seguro, esa es la verdad, y todavía no los tenemos. Bueno, profe, gracias.
Sí, les puedo mandar el resumen del último trabajo práctico. De todas maneras, les hice un resumen en la clase de repaso. La clase de repaso tiene un resumen del práctico 9, 10, 11 y 12. Quieren que les copie el acceso de la clase de repaso del 30 al chat, sí, se los copio. Ahí fue al chat lo que es el acceso a la última clase, que es repaso. Luego, esto creo que es un miércoles, si no me equivoco. Sí, es un miércoles. El viernes no tenemos nada para dar. Y el 8 rinden ustedes. Y el 7 hay tesis de los chicos que se reciben, así que tampoco hay clase. Bueno, chicos, si eso es todo, nos vemos el 30. Para el 30 les hice un resumen de todo lo más importante, un poco más largo, pero tendrían todos los prácticos que entran en el segundo parcial. Gracias y buen fin de semana.